Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Desde el Centro de Estudios Simón Bolívar les agradecemos por estar aquí, agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y también, por supuesto, a PDVSA La Estancia por brindarnos este espacio para la difusión y la promoción del libro. Desde el Centro de Estudios Simón Bolívar estamos muy contentos de presentar el día de hoy dos números especiales, el número 6 y el número 7 de la revista Libertador 8 Estrellas, que están dedicados a la conmemoración del bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo. Bueno, fecha histórica que nos convoca a esta Feria del Libro y que nos convoca en los días subsiguientes conmemorativos. Para la presentación de esta revista, que como los que ya la conocen y para los que no, les cuento un poquitico acerca de ella. Esta revista es una revista que es un espacio intermedio entre una revista de difusión y una revista académica. Hemos buscado que este producto, la revista Libertador 8 Estrellas, sea un instrumento, una herramienta de difusión con contenido, con argumento, pero que no caiga en la rigurosidad de los artículos que pueden verse en una revista académica. Va dirigido sobre todo a un público lector, a un público profesional, a una persona interesada por la historia, pero quizás no especialista, que quiere acceder a nuevos contenidos y que sean quizás de una lectura un poco más rápida, pero que tengan cierta profundidad. Y en ese espíritu nosotros hemos venido trabajando la revista Libertador 8 Estrellas, que es el primer producto editorial que desarrolla el Centro de Estudios Simón Bolívar, una institución de reciente creación. Apenas vamos a cumplir 3 años de nuestra creación por parte del presidente Nicolás Maduro, y que en esta fecha ha dedicado sus 2 primeros números, porque él comenzó con 2 números anuales y ahora pasó a una periodicidad de 3 números anuales, y 2 de sus números de este año están dedicados a la batalla naval del lago. Pero también, además de tocar temas conmemorativos, esta revista tiene secciones específicas que nos permiten ahondar en documentos fundamentales del Libertador, en el desarrollo de investigaciones sobre el patrimonio tangible e intangible, material o inmaterial vinculado a nuestro Libertador, y en abordar también lo que ha sido el contexto histórico de la vida del Libertador. Bolívar en su contexto histórico. De allí que contamos con 2 invitados el día de hoy. El primero, el profesor Juan Romero, además politólogo, historiador, diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Especial por la Asamblea Nacional para la conmemoración del bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo, que va a conversar con nosotros sobre los contenidos que en la revista están presentes de este hecho conmemorativo de la batalla naval del lago de Maracaibo, y la profesora Rocío Castellano, que participa en la revista número 6 justamente con un artículo muy interesante sobre Caracas Insurrecta. Caracas Insurrecta instala una junta, Los Pardos y el 19 de abril de 1810, que tiene que ver con estos artículos que nosotros vamos incorporando en la revista para dar contexto, para dar sentido a lo que es el periodo histórico en el que el Libertador vive, se desarrolla y desarrolla todo su proyecto de independencia. Entonces, sin más, le damos la palabra al profesor Juan Romero. Bienvenido. Gracias, Rosario. Gracias a los que nos acompañan. Un gusto. Bueno, primero llevar un poco de agua para el molino, ¿no? Esta iniciativa extraordinaria que desde la creación del Centro de Estudios Simón Bolívar ha venido desarrollándose y que tiene, por una parte, esta experiencia gráfica y por el otro, los programas de bastante historia hay aquí, aparte del diplomado de vida y obra del Libertador. Es una iniciativa que se enmarca dentro del concepto que hemos construido de historia insurgente, es decir, una historia vista desde lo colectivo,
una historia no exclusivamente referida a los grandes propietarios, una historia que además incluye una visión femenina, porque la historia de la Academia Nacional de la historia oficial es una historia misógina, indudablemente, y creo que ha sido el mejor logro tanto del Centro Nacional de Historia como del Centro de Estudios Simón Bolívar y de la Red de Historia y Patrimonio. O sea, creo que es importante reconocerlo, porque esto que ustedes ven hoy aquí en Filben, lo que van a ver el próximo lunes en el desfile aeronaval, tiene que ver con eso. Y esta revista Libertador 8 estrellas refleja un poco ese trabajo. El número 6 de la revista, como muy bien señala Rosario, tiene 2 artículos que giran sobre uno de la multiplicidad de temas que hay de lo que yo he venido en denominar la estigmatización de Maracaibo y de la provincia de Maracaibo. Uno es un artículo de él, mi profesora, así como está mi profe Carmen Borges por acá, mi profesora Belín Vázquez de Ferrer, titulado Maracaibo, anclaje de la estrategia bolivariana para redondear a Colombia, es una frase de Bolívar. Y el otro es también un artículo de Néstor Rivero Pérez, Maracaibo entre la obediencia y la conspiración. Ambos artículos reflexionan sobre un elemento que es vital, un elemento que es histórico y un elemento además que tiene vinculaciones con otra acción simbólica que hemos venido llevando. Histórico, porque la historiografía venezolana ha presentado a Maracaibo siempre como, y no solo, y cuando digo siempre no lo exagero, lo ha presentado desde la época de la independencia hasta ahora como un estado profundamente opositor, proimperialista, prohispano, antipatriota, y se trata de una invisibilización por el estigma, así como utilizando una imagen mítico-religiosa, Cristo fue castigado, lacerado en el camino a la cruz. Maracaibo sigue siendo lacerada y lastimada por el pronunciamiento de una parte de la élite. Entonces, como la élite del Cabildo de Maracaibo en 1810, el 19 de abril, decidió no pronunciarse a favor de la iniciativa que tenía Caracas, porque hay 2 grandes puertos principales, el que haya hecho un poco de historia económica lo sabe, en la Capitanía General de Venezuela el puerto de La Guaira y el puerto de Maracaibo son los que más nivel de comercialización tienen. Y por supuesto, ante el pronunciamiento de la élite del Cabildo de Caracas, la élite maravina sacó una cuenta sencilla: si Maracaibo se pronuncia, no va a salir ni va a llegar ninguna mercancía, todo va a salir como efectivamente salió y llegó desde el puerto de Maracaibo. Pero que la élite del Cabildo no se haya pronunciado no significa que obviemos a los hermanos evangelistas, que desde 1811 hasta 1821, cuando se produce el pronunciamiento de Maracaibo, el 28 de enero de 1821, estuvieron en constante conspirar. La profesora Carmen lo sabe, Rosario también. Nosotros editamos en el año 2010 el Diccionario de Memorias del Insurgente y ahí hay cantidad de mujeres y hombres en Maracaibo pronunciándose a favor de la independencia. Solo que el pronunciamiento nunca logra tener un éxito militar. Y esa ha sido la principal razón por la cual se estigmatiza Maracaibo. Por eso ha sido una de las razones que nosotros hemos esgrimido para hablar de una 9ª y una 10ª estrella. Si la bandera, y esto no es un tema que está abordado por la revista, pero que indudablemente tiene que ser, si la bandera nacional, la bandera tricolor que nos propone Miranda representa el país, nuestra bandera, aún con 8 estrellas, sigue dejando afuera a Coro y a la provincia de Maracaibo. Y eso es un pronunciamiento, no es un pronunciamiento del maracuchismo-leninismo, para utilizar una imagen literaria, es un pronunciamiento histórico. No se trata solo de una lucha de Maracaibo, sino que si la bandera representa al país, todo el país tiene que estar representado. Y además es un tema jurídico. La Constitución de 1811, su artículo 128, dice que después que se incorporen por voluntad propia o la fuerza las provincias de Coro, Maracaibo y La Guayana, gozarán de todos los beneficios. Eso es. Entonces tendremos que cambiar el nombre de la revista de 8 estrellas a 10 estrellas en su momento. La adaptaremos. ¿No? El segundo número, el número 7, tiene una entrevista, ya no 2 artículos, porque además en el artículo de la profesora Belín Vázquez, que en el número 6, demuestra esas fluctuaciones, esas ires y venires que tienen que ver con los intereses de una élite
vinculada al comercio transatlántico, que tiene vinculación con el puerto de Cartagena, con Portobelo, que tiene vinculación con el puerto de Veracruz, que tiene vinculaciones con la Liga Hanseática en Europa y que tiene sus propios intereses, pero que a lo interno hay un complot muy importante que además se concentra en todo el sur del lago, lo que hoy es parte de La Ceiba en Trujillo, lo que hoy es Palmarito, Palmaritico, Tomoporo, Puerto Concha, son reductos permanentes de la resistencia al Imperio Español. El problema es que entre 1811, que comienza esa reacción, hasta que se produce el pronunciamiento el 28 de enero de 1821, a través de la acción de un cubano que recordamos y que reivindicamos en esta batalla del lago, que es Las Heras, hasta ese momento no hay un pronunciamiento de fuerza. Y sin embargo, a pesar de ese pronunciamiento, y recordemos que en el año 22 es retomado Maracaibo por los realistas porque hay un fuerte componente de esa élite que es proatlántica, que tiene una visión de clase indudable, que es prorrealista, esa élite sí lo es, pero de ahí a culpar, como todavía se hace, al pueblo zuliano, al pueblo maracaibero, de ser antibolivariano, antipatriota, es más que un exabrupto de la historiografía regional y es lo que hemos venido denunciando. Belín lo demuestra perfectamente bien. Las que lo conocemos, que hemos tenido primero el gusto de haber sido sus alumnos y después el gusto de ser sus compañeros en la universidad, sabemos de su dedicación, ¿no? Es así como es Carmen con el tema de Miranda, muy precisa. Bueno, en este trabajo que invito a leer muestra cómo son esas fluctuaciones y cómo Maracaibo hace pronunciamientos a favor de la causa patriótica hasta el día de hoy. El número 7 tiene un artículo y tiene una entrevista. El artículo es de un joven egresado de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela, hizo su doctorado ahí, es hoy teniente de navío Maita, tiene un trabajo, es parte de este artículo de un trabajo que está aquí en la Feria del Libro, que les recomiendo buscar, que se llama Poder Naval de la República de Colombia, donde explica desde su concepción, porque es asimilado a la Armada, cómo se va construyendo el poder naval. Y Maita, aunque aquí no lo dice, yo sí le agrego algo que es muy, muy interesante. Lo primero es una de las tantas discusiones historiográficas. Bueno, ayer ustedes no estaban aquí, Rosario, pero cuando estábamos en la inauguración, un compañero de Carabobo, por cierto, decía que era Carabobo quien finalmente sella la independencia. No. Ni Carabobo, ni la toma de La Guaira, y de nuevo no tiene que ver con un maracuchismo, leninismo, ni nada por el estilo, sino con una realidad histórica. La única rendición formal, la única aceptación formal de uno de los más grandes imperios de la época, de asumir que han sido derrotados, es la capitulación del 3 de agosto de 1823. Carabobo no produce una rendición, las queseras del medio no produce una rendición, la toma de Puerto Cabello no produce una rendición, la toma de San Félix no produce una rendición. Es Maracaibo la que produce que el Estado español, a través de su máximo representante, que es el capitán general Francisco Tomás Morales, diga, me rindo. Así como cuando uno jugaba y decía, taima, ya no puedo más, es Maracaibo la que lo hace. Y de nuevo no tiene nada que ver, porque además los que en mi caso me acusan de regionalista, yo les recuerdo que yo soy caraqueño, soy zuliano convertido caraqueño convertido a zuliano. Entonces Maita hace un trabajo espectacular de cómo, y aquí está nuestro amigo Gonzalo Zúñiga, que es uno de nuestros invitados en el simposio que iniciamos mañana, a quien saludamos, al igual que Rocío, que demuestra cómo lo que llamamos la campaña del Zulia, que termina en la batalla del lago de Maracaibo, comienza en el año 21, casualmente con la toma de Padilla por parte del puerto de Cartagena, muy importante, y ahí se teje una triangulación, Cartagena, Río de Hacha, Maracaibo y los puertos de Altagracia, que va a ser vital para el desarrollo del combate y el resultado. Lo segundo que hay en la revista número 7 es una entrevista de nuestro buen amigo el Choncho Finol, Ildefonso Finol, sobre este tema. Ahí Choncho aborda algunos aspectos de los cuales ya he hablado,
de que Belín también lo desarrolla, que es, insisto, el eterno martirio al cual ha sido sometido la provincia de Maracaibo, la antigua provincia de Maracaibo, hoy el estado Zulia y con él los zulianos, con el estigma de que éramos prorrealistas, de que somos separatistas, etcétera, ¿no? Ya no nos acusan de prohispanistas, pero nos siguen acusando de secesionistas. Y es cierto, han habido factores políticos que han apostado al secesionismo, pero yo también conozco muchos en Maracaibo que nos hemos opuesto a ese secesionismo y que hemos levantado la voz en torno al hecho de que Maracaibo es importante. El buen amigo que va a estar también en el simposio internacional, Vinicio Nava, un maestro, 94 años tiene ya Rosario, el maestro Vinicio, toma una frase que para respeto de derechos de autor yo lo señalo, que es de él, dice: Maracaibo es el alfa y el omega de la lucha contra el imperio hispánico. Es el alfa porque aquí penetraron por primera vez en 1499 y comenzó todo el proceso de resistencia contra ellos, y es el omega porque aquí se firma la capitulación. Y eso es algo en lo cual Choncho y yo coincidimos, entre otras cosas, y entre otras que no coincidimos también, hay que decirlas sin ningún tipo de problema, pero que estos dos números, lo cual agradecemos porque ayudan de alguna manera a combatir esas visiones que desde la historiografía nacional, centralista, caraqueña, por aquello de que lamentablemente Dios existe y despacha solo en Caracas, está presente y que forma parte de uno de los grandes temas que nosotros hemos abordado desde la historiografía insurgente. Entonces, el número 6 y el número 7 tienen 4 artículos muy interesantes sobre la batalla del lago de Maracaibo, que se complementarán con el libro sobre los documentos que vamos a editar con el Centro Nacional del Libro, los documentos para el estudio de la batalla y las ponencias del simposio, que también se convertirán, esperemos que para la Feria del Libro en noviembre, diciembre, ya los tengamos listos. Muchísimas gracias, profesor, en efecto. Y agradecerle muy especialmente a usted y a todos los profesores, a la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, que han sido grandes impulsores de esta nueva relectura de lo que es un hecho histórico que había sido invisibilizado por la historia nacional, que había sido minimizado. Muchos de los que crecimos en los colegios nunca nos dijeron que nuestra batalla por la independencia también había sido desde la parte naval. Siempre asociamos la independencia con caballos, con lanzas y con machetes, y desconocíamos ese poderío naval, un poco hasta absurdamente, porque por nuestra inmensa cantidad de costas, 1.200.000 kilómetros de costa. Que no nos hayamos incluso cuestionado por qué no tener tantas referencias a la batalla naval, y es porque, bueno, la historia es contada por el vencedor y, bueno, no se habían develado todos estos documentos y no se había dado como una relectura de esa historiografía. Y realmente ha sido con el aporte de la profesora Belín Vázquez, de la profesora Carolina Granadillo, por supuesto de usted, profesor Idelfonso, del profesor Vinicio, de la profesora Ligia Berbesí, de tantos otros que han sido parte, y por supuesto de todos estos historiadores e historiadoras que desde las Fuerzas Armadas también han venido investigando profundamente este episodio de nuestra historia y que nos han permitido dar esta nueva lectura, entender cómo llegamos a la batalla naval del lago de Maracaibo y qué implicaciones tiene esa batalla naval, quiénes participan, encontrar la unión cívico-militar nuevamente tan presente en la batalla naval del lago, encontrar también que, bueno, que la batalla naval no estuvo desprendida de toda una estrategia, como casi todo el proceso de independencia nuestro americano, y como casi todas las estrategias también diseñadas por el Libertador, que siempre tenían, no era la batalla, era una campaña que tenía una lógica, que todo venía pensado. Bueno, parece que se da como en el momento, pero realmente es toda una estrategia, y develar toda esa estrategia ha sido posible gracias al esfuerzo de todos estos historiadores e historiadoras, de estos investigadores y cronistas que en su pasión
nos han ayudado a reconstruir esta historia insurgente sobre la batalla naval del Lago y que seguiremos profundizando, como muy bien decía el profesor, en los próximos días, ya que el día de mañana sábado y el día domingo y posiblemente hasta una extensión hasta el día lunes estaremos en el auditorio del Tribunal Supremo de Justicia de Maracaibo, antiguo Banco Mara, en el Simposio Internacional Bicentenario de la Batalla Naval del Lago, donde tendremos la presencia de 6 ponentes internacionales y 20 ponentes nacionales, todos disertando sobre diversos aspectos, elementos vinculados al proceso de independencia y al bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo. Entonces están todas y todos invitados a acompañarnos por allá también. Continuamos entonces con la profesora Rocío Castellanos, que nos va a conversar un poco acerca de este artículo que trata otro tema muy importante en el proceso de independencia, que es el 19 de abril. ¿Qué pasa ese 19 de abril y quiénes participan? ¿Cómo hemos conocido el 19 de abril y cuáles son esos actores que no habían sido visibilizados allí? Profesora, bienvenida. Gracias. Yo feliz de estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por permitirme regresar al corazón de la tierra bolivariana. Estoy realmente súper feliz, agradecida. Y bueno, sobre la revista, precisamente, tuve la fortuna de participar en el número 6, justamente con la excusa del 19 de abril, pero como muchos sabrán aquí, y para quienes no saben, mi trabajo versa sobre la participación popular en la guerra de independencia. Entonces me he centrado justo a buscar dónde estaban los sectores populares y cómo los sectores populares se integraron o no a la guerra de independencia. En el caso particular, comencé enfatizándome en los pardos por ser una población que se movía, tenía muchísima más posibilidad de movilización territorial geográfica, ¿no? que la población esclavizada. Entonces, por supuesto, hay mucha más fuente de ellos porque era una población que participaba en el comercio, era la población que manejaba la moneda circulante en Caracas y en muchas otras regiones, y es la población que se moviliza no solo por las armas, sino desde cada uno desde sus oficios a la guerra de independencia. Entonces, justo cuando estaba escuchándolo, profesor, pensaba que, claro, yo he encontrado infidentes que se movían a lo largo de toda la costa, igual que por el Orinoco, llevando y trayendo información, y hay muchos incluso que lo hacen por la vía naval, ¿no? Entonces, como tenían pequeños navíos que no se podían alejar de la costa porque no resistían el oleaje, la marea, sí lo hacían así, saltando puntos a lo largo de toda la costa venezolana. Y lo más interesante es que ellos pues lo que hacían era llevar y vender cachivaches, ¿no? Ropa, utensilios de aseo, etcétera. Pero ellos generalmente cargaban unos rollitos, o por lo menos es como los describen en los documentos que hasta ahora he encontrado, llevando y trayendo cartas, correspondencia, libros, folletos, hojas sueltas, y de esa forma muchos de los que no tomaron un arma se vincularon a la guerra del lado insurgente. Y justamente porque como Maracaibo se hace oposición, ¿no? Es la postura oficial que lanza frente al proyecto de Caracas, el proyecto independentista. Entonces son estos hombres, casi que pequeños individuos, lee uno en la historia, porque no son estos grupos de masas, no son batallones, no son grupos armados, no, son comerciantes, son panaderos, son exacto, son carpinteros, y estos son los hombres que se van llevando poco a poco y trayendo poco a poco información sobre lo que estaba pasando en Caracas. Entonces, el 19 de abril el artículo es como el momento en el que logran cierta visibilización política, pero por supuesto a los pardos hay que ubicarlos desde mucho antes en negociaciones, ¿no? Siempre en la puja por conseguir igualdad y por conseguir, en el caso de los pardos pobres, cierta libertad, porque como trabajaban de peones en las haciendas,
pues trabajaban a cambio de alimento, no había un sueldo, un salario como lo conocemos, digamos, en términos modernos, no había un pago por sus servicios, sí era una población que tenía más limitación para moverse. Sin embargo, es la población que más rápido se vincula a la guerra en busca de estos parámetros de igualdad, ¿no? Y el 19 de abril va a ser como el detonante, específicamente para las milicias, para que las milicias que ya también existían desde hacía más de una década, de pardos, de negros, lograran una conformación, digamos, más formal, más políticamente reconocido, porque muchos de estos batallones pardos eran una negociación con la corona. Entonces, le contaba justo a Alejandro esta mañana que he encontrado muchos que se juntaban varios pardos y decías, queremos conformar un batallón de pardos, ¿sí? Pero ¿quiénes eran? Pues lo mismo, volvemos a lo mismo, eran sastres, eran carpinteros, entonces ellos, la corona dice, no hay dinero para formarlos, no hay dinero para pagarles, ustedes son unos desordenados, ustedes no pueden ser, pero ellos se acuciaban, o sea, ellos se formaban y decían, sí, podemos hacer nuestros propios uniformes y además nosotros somos los que mejor conocemos el territorio. Usted quiere como rey cuidar sus costas de los holandeses y de todo el comercio ilegal del Caribe, debe contar con nuestro conocimiento. Quienes más conocían la costa y trasladarse de un lado a otro sin perderse, sin que los robaran, sin que se perdiera la mercancía, eran ellos. Entonces, ese tipo de negociaciones se vienen haciendo desde antes de la independencia de 1811, pero pues detonan, ¿no? Encuentran en el proceso de independencia un lugar, ¿no? Unas autoridades que negocian con ellos precisamente eso, la posibilidad de ascensos a cargos que antes no podían acceder, la posibilidad de ascensos dentro de la milicia, el uso de los uniformes, el uso de los sables, etcétera. Entonces, el artículo es más una excusa para contar cómo ellos se vincularon de manera formal al proceso de independencia y no como usualmente se había conocido en Venezuela, que es que ellos lo hicieron porque eran quienes servían a los blancos, ¿no? Y que los mantuanos los organizaron y que los mantuanos les dijeron qué tenían que hacer y no sé qué. Y no, cada vez hay mayor documentación que demuestra que eran un grupo que tenía sus propios intereses, sus propias inclinaciones y además sabían perfectamente qué era lo que querían buscar. ¿Sí? Acceso a la educación, acceso a la universidad, acceso a cargos públicos, porque era finalmente la población, primero la mayoritaria en Venezuela, en la Capitanía General de Venezuela, y era además, repito, la población que más dinero circulante tenía. Entonces es quienes también van a financiar buena parte de la primera etapa del proceso de independencia con el dinero, la compra, la plata, ¿no? El cobre, todos estos materiales los van a poner también ellos. Y así podríamos seguir. La historia, por ejemplo, de los pardos que iban y venían por el río Orinoco es súper bellísima. Sí, porque eran personas que además vendían era ropa, pero se vinculan al proceso llevando y trayendo libros, información. Y veía, por ejemplo, en este número también viene un artículo sobre canciones patrióticas y en uno de esos expedientes justo recordaba yo ahora que vienen canciones también y traducciones de libros prohibidos. Hay un artículo que publiqué el año pasado que tiene que ver con la circulación de los libros prohibidos en el Caribe y justo es para esto, porque como a Venezuela no tenía imprenta, los pardos eran quienes llevaban y traían este tipo de materiales también. Por supuesto lo hacían los blancos, eso ya lo sabemos, pero lo que no sabíamos era que los sectores populares generaban unos espacios justo dentro de sus mismas comunidades para lectura de documentos, para lectura de libros, eran además quienes entre ellos se hablaba francés, porque como comerciaban tanto con las islas, pues eran quienes podían leer estos libros en francés. Y hay otro de los expedientes que recuerdo que traían pinturas y en las pinturas se
contaba la historia de la Revolución Francesa, porque como los libros de la Revolución Francesa estaban prohibidos en Venezuela, en ese momento era material declarado altamente peligroso para estas poblaciones, se prohibía, y llegó a Caracas un navío que traía, había un pasajero que traía en su chaleco puras pinturitas insertas en el chaleco, y las pinturas contaban la historia de la Revolución Francesa. Entonces, total, que lo que quiero decir es que la posibilidad que nos da espacios como la revista y que nos ha dado, por ejemplo, el Centro Nación de Historia, ahora el Centro Simón Bolívar, es que podamos contar estas historias, que podamos saber quiénes eran, no solo como una masa, porque esa es la otra equivocación. Creo que siempre pensamos en los negros, ¿no?, como una cosa despectiva, como si fuera una cosa despectiva, hay que corregirlo, ¿no? Los pardos como si fuera una masa homogénea, y no lo eran. También habían pardos esclavizados, también teníamos pardos muy ricos, sabemos que teníamos pardos letrados que hablaban otros idiomas, etcétera. Pero lo que no sabíamos era que ellos, a puertas de la Guerra de Independencia, estaban ya cohesionados por un proyecto que les permitiera alcanzar cierta igualdad social frente a lo que estaba pasando. Muchísimas gracias, profesora. Para nosotros, bueno, un privilegio poder tener un artículo suyo en nuestra revista con un tema que además ha sido uno de los hitos que ha asumido el movimiento de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio como parte de lo que ha sido la historia insurgente en develar, ¿no? Que esos grupos invisibilizados por la historia, de los cuales conocíamos muy poco y que tenemos ya 15 años, un poco más, menos, trabajando en esos procesos de investigación para poder ir encontrando la profundidad en cada uno de esos sectores, en el tema de la negritud, de la esclavitud, de la presencia indígena, la de los pardos, la de los canarios, la de los blancos criollos, la del mantuanaje. Sí, porque eso es otra de las cosas, de las cualidades de una revista como esta. Yo quiero mencionarlo, y es el tránsito entre la academia, lo que llamamos la academia como ir al archivo, como consultar documentos históricos, con aquella rigurosidad, se transforma en esto, en un material en el que la gente pueda leer y comprender más allá del chisme, ¿sí? Que es el otro extremo en el que estamos, porque la divulgación a veces tiende a tornarse un chisme, ¿no? Y la gente, sí, y la memoria colectiva empieza a jugar, ¿no?, con este tipo de relatos, pero me gustan estos materiales porque es la transformación, porque sabemos muy bien que la academia es una cosa así dura, aislada, que no elitesca, por supuesto, sí, claro. Y de círculos, ¿no?, aburridos, en el que no les interesa llegar a la población, ellos quieren leerse y escribirse entre ellos mismos. Yo creo, Rosario, permíteme, que ese es uno de las fortalezas nuestras, ¿no? Y lo hablo desde la experiencia. Yo cumplo este año 32 años como profesor en la universidad, ingresé cuando tenía 22, y siempre cuento esto: yo soy profesor titular, tengo mi maestría, mi doctorado, tengo obra publicada, y mientras que el archivo Libertador, mi profe, estaba en manos de la academia, 6 veces solicité acceso al archivo, 6 veces. Solo me dieron una vez. Recuerdo que me tomé un viaje desde aquí de Maracaibo por bus hasta Caracas, 12 horas, para que tengamos una idea de lo que eso significa. Llegué al archivo, la señora me atendió, me dijo: usted tiene desde las 9 hasta las 12, hasta esa hora tiene para realizar. Pero ya va, yo estoy haciendo una investigación, no es problema mío. A las 12 el libro que yo tenía me lo hizo: váyase a donde usted está. Entonces, claro. ¿Por qué reseño esto? Vean la diferencia. Hoy, gracias a Carmen, gracias a los esfuerzos que hemos hecho, que además nos acusaron que no teníamos las condiciones para conservarlo. Carmen es testigo de esa batalla que dimos en el 2010, que íbamos a echar a perder los archivos de Bolívar, que íbamos a echar a perder los archivos de causas e infidencias que sí, te sirven a ti, que nos han servido a nosotros para mostrar a un pueblo visible, que no teníamos la capacidad de conservarlo. Y ahí está, en el archivo del Libertador,
No necesita usted venirse de Maracaibo a Caracas para irlo a chequear, sino que lo puedes chequear, mi amigo Gonzalo, desde que tú estés en Cartagena o en cualquier parte del mundo, te metes en Archivo Libertador y aparece el documento original escaneado y el documento trasladado al Word, que tú lo puedes mandar a imprimir. Eso se habla, que el de Francisco eso se llama Miranda. Claro, Es el de Francisco, claro, sí. ¿no? Y el de Libertador también hay algunos ya transcritos. Se llama democratizar la memoria y dejar que la historia sea algo solo de especialistas, de profesores encumbrados, que solo entre ellos se ven. Y esto ayuda porque esto lo divulgamos, lo compartimos, lo socializamos. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros en términos del hacer de esta ruta que estamos marcando históricamente y que hay que reconocerlo desde el Centro Nacional. Hay que hablar de Aristide Medina, de Pedro, de Carmen, de Belín, de Simón, de Alejandro, que era un muchachito cuando comenzamos esto, tú mismo, Rosario, Sir Alexander Torres, Lionel Muñoz, Luis Pellicer, un esfuerzo colectivo que está aquí presente y que permite que en esta feria lo estemos compartiendo y que nos permite reunirnos a partir de mañana en el simposio. Así es. Bueno, yo le agradezco a ambos, al profesor Juan Romero y al profesor Rocío Castellanos, por habernos dedicado este tiempo, a ustedes por haber compartido este espacio con nosotros. Me despido, bueno, no sin antes, primero decirles que el día de mañana vamos a estar presentando aquí también los 2 tomos, el tomo 21 y 22 de la colección Colombella, el resultado más de un gran esfuerzo de investigación, de sistematización de la profesora Carmen Borges, que está aquí con nosotros, que se viene haciendo en conjunto con la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda, y el día domingo para el bautizo y la presentación de 2 libros también dedicados a la batalla naval del Lago, el libro Campaña de Maracaibo del profesor William García y el libro de compilación de artículos Épica Naval Bicentenaria, que lo estamos también presentando en el marco de la feria. Invitarlos a todos y a todas al Simposio Internacional Bicentenario de la Batalla Naval del Lago, que se va a estar dando, como les decía, en el auditorio del Tribunal Supremo de Justicia, Antiguo Banco Mara, mañana a partir de las 10 de la mañana. Están todas y todos invitados. Los que no se registraron a través de la web pueden ir y se registran directamente en el lugar. Y bueno, agradecer por supuesto a PDVSA La Estancia y al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por este espacio. Muy buenas tardes. Pero